¿Por qué eres cristiano? Hemos venido hablando una serie de argumentos, ideas basados en la palabra del Señor, basados también en las creencias que existen en este mundo para tener motivos sólidos de peso para ser cristianos. No debemos ser cristianos porque eh, por mera tradición cultural o familiar o porque de pronto pienso que está como chévere, como de moda, como que cada vez hay más cristianos o lo que sea que podamos llegar a pensar. Nuestras motivaciones deben ser porque realmente tenemos convicciones sólidas de lo que el cristianismo es y por esa razón como cristianos que ahora somos, estamos convencidos de que seremos cristianos para siempre porque tenemos convicciones sólidas de que es la verdad de Dios para nosotros. Entonces hasta el momento, pues, ¿qué pudiera yo decir? ¿Por qué Juan Manuel es cristiano? Pues sencillamente, lo hemos mencionado ya, yo no puedo creer que el universo exista de la nada, yo no puedo creer que el universo no tenga una causa, por lo tanto no puedo concebir esta maravilla de universo sin un Dios inteligente, muchas otras cosas más. Tampoco puedo creer que Dios es una energía, que Dios es una fuerza, que Dios es impersonal. No puedo creer en doctrinas como la reencarnación y todas estas cosas, porque sencillamente no veo en la vida que esas cosas sean ciertas, ¿sí? No puedo creer que nosotros de pronto ya hayamos tenido muchas vidas en el pasado y ni por enterados estamos y quién sabe qué vaya a pasar después. Y fuera de eso, viendo cómo estas creencias afectan tanto culturalmente los países donde se creen, eso también me hace dudar mucho de eso, ¿sí? Eh, Creo yo más bien que Dios es una persona, que Él creó el universo y que Él se quiere relacionar con nosotros. Él quiere tener una amistad con nosotros y vamos a enfocarnos el día de hoy un poco más en ese Dios, en el Dios que es una persona, en el Dios creador del universo y el título del mensaje de hoy es Dios ha hablado, la primera parte. Bien, Dios está, como lo habíamos dicho hace 15 días, Dios está por encima del tiempo y el espacio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué significa en el principio? En el contexto de lo que estamos hablando. Porque por lo general lo pensamos como si fuera un cuento, ¿no? Había una vez, ¿sí? Entonces como que está narrando el principio de la historia. No, no se refiere a eso. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Lo que está queriendo decir es que en el principio del tiempo, Él crea el tiempo y entonces, ¿qué empieza? El principio, ¿sí? Y mira esto, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, y esto va a ser difícil de expresar, antes de que el tiempo existiera, Dios es. Suena raro y escucha bien cómo lo estoy diciendo. Antes de que el tiempo existiera, Dios es. No estoy diciendo, suena como mal conjugado, ¿cierto? No estoy diciendo, antes de que el tiempo existiera, Dios era. No. ¿Por qué no? Porque no es correcto que yo diga Dios era. Porque estoy pensando a Dios en términos de tiempo. ¿Sí? Y antes del tiempo no puedo pensar a Dios en términos de tiempo. Entonces es súper difícil, esto es inefable, esto con palabras es muy difícil de decir. Por lo tanto, la mejor manera que nuestras palabras nos permiten expresarlo es antes de que el tiempo existiera, Dios es. ¿Bien? Y cuando Dios se dio a conocer a Moisés, se dio a conocer de una manera muy similar a esta, con con palabras como raras que uno no usa normalmente. Mira lo que dice Éxodo
capítulo 3, versículos 13 y 14. Entonces Moisés dijo a Dios, para ponerlos en contexto, Moisés acababa de ser llamado para ir a Egipto a rescatar, a liberar al pueblo de Israel. Se encuentra con Dios por primera vez en su vida. Dios le dice, ve a Egipto a rescatar a mi pueblo, y él le dice, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿y cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Esas palabras, yo soy, comunican una cantidad tremenda de atributos de Dios, que en este momento no los vamos a ver, pero este yo soy, por lo menos lo que significa es que Él es siempre, ¿sí? Él está por fuera del espacio y del tiempo. Antes de que Él creara el tiempo, Él es. Esto es un poquito difícil de entender para nosotros, pero no es para menos. ¿Por qué? Porque es que no estamos hablando de la naturaleza. No estamos hablando de algo que podemos medir, ver, tocar, palpar. Estamos hablando de Dios. Y no deberíamos esperar que hablar de Dios fuera fácil. ¿Sí o no? Si nosotros mismos cuántos miles de años llevamos haciéndonos preguntas de quiénes somos y por qué estamos aquí. Todos están queriendo entendernos a nosotros mismos y todavía no nos ponemos de acuerdo los seres humanos. Imagínate hablar de Dios. Hablar de Dios se supone que debe ser algo difícil de entender. Estamos hablando del Dios que en el principio, referencia de tiempo, ¿cierto? Creó los cielos y la tierra, y los cielos y la tierra son referencia de ¿qué? Espacio y materia, ¿cierto? Muy bien. Si Él creó esas cosas es porque Él ya existía, Él ya es antes de esas cosas. Por lo tanto, Él pertenece a una dimensión que nosotros no conocemos nada bien. ¿Qué sabemos de Dios entonces? Pues que Él creó todo de la nada. Tenemos dos opciones: creer que el universo se creó a sí mismo de la nada sin causa, que es lo que los científicos, es donde están los científicos hoy en día. Dicen, pues eso es lo que pensamos, no sabemos todavía qué más hubo. Pero ellos nunca van a decir fue Dios, a menos que sea un científico cristiano. ¿Sí? Pero como ellos todo lo quieren explicar en términos observables, ¿sí? En términos de espacio, materia y tiempo y energía, pues nunca van a poder decir que fue Dios. Pero o nos queda creer eso, que el universo se creó a sí mismo de la nada, o que Dios creó al universo de la nada, ¿cierto? Pero ¿cómo creó Dios al universo de la nada? Pues ya que nada existía, todo provino de su propio poder y autoridad, ¿cierto? Por lo tanto, Él creó, y cuando hablamos de crear ya entra a actuar la energía, ¿cierto? Él creó el universo con la palabra de su poder. En Génesis 1:3 dice, entonces dijo Dios, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hace Dios? Hablar. Entonces dijo. Él no dijo, no dice la Biblia, entonces hizo. Entonces dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Y hubo luz. O sea, ¿de dónde proviene esa energía? De su palabra, ¿sí? La palabra de su poder. Entonces, si se trata de que debamos conocer a nuestro Dios, si se trata de que debamos
decir yo soy cristiano por esto, esto y esto, nosotros debemos tener certeza de quién es el Dios en el que creemos. Y el Dios en el cual creemos es un Dios que habla y las cosas suceden. Amén. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios tan poderoso que todo lo que Él dice, que cuando Él decide crear, habla, da la orden y las cosas suceden. Ahora, ponte a pensar en esto. En términos naturales, y yo estuve hablando ahorita de 4 parámetros, llamémoslo así. Tiempo, espacio, materia y energía. ¿Cierto? Esos son los 4 parámetros que conforman el universo. Y pues cualquier científico te va a decir que sí. Pero si el universo existió de la nada, ¿qué significa eso? Que lo causó el universo tiene que estar por encima del espacio, del tiempo, de la materia y de la energía, ¿cierto? Es decir, debería ser alguien eterno, infinito, inmaterial y omnipotente. Y básicamente esa es la descripción que nos da 1 Timoteo 1:17. Vuelvo y lo digo, piensa en eso, por favor. Alguien que esté por fuera del espacio, del tiempo, la materia y la energía, tiene que ser entonces alguien eterno. ¿Dice ese versículo que Dios es eterno? Lo dice, ¿cierto? ¿Dice que es infinito? Sí, dice que es inmortal. ¿Dice que es inmaterial? Sí, dice que es invisible. ¿Dice que es omnipotente? Sí, dice que es el rey. Mira que curiosamente la Biblia nos está hablando, y esto fue escrito hace miles de años, mucho antes de que las personas pensaran en términos científicos como hoy en día. Y mira lo que nos está diciendo la Biblia. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque alguien te puede llegar a decir, bueno, ¿y usted de dónde saca eso? ¿Usted de dónde saca que Dios es así? Si tú hoy en día estás conociendo a Dios y estás diciendo Dios es eterno, Dios es invisible, Dios es espíritu, Dios es el rey de toda la creación, por eso soy cristiano. Y alguien te presenta esta objeción y dice, pero ¿de dónde saca usted que Dios es así? ¿Sí? ¿Cómo sabe que Dios es así? ¿Es que acaso usted lo ha visto? ¿Es que Dios le dijo que Él era así? No lo hemos visto. ¿Por qué no lo hemos visto? Porque Él es espíritu. No lo hemos oído. Él no ha venido a decir, José, yo soy así, así, así. No lo hemos oído. Es cierto. Entonces, ¿de dónde sacamos todo esto? De la Biblia, ¿cierto? Sacamos todo esto de la Biblia, sacamos nuestras creencias de la Biblia. Sabemos que Dios es así porque la Biblia lo dice. Y eso puede empezar a producir dudas acerca de la Biblia, ¿cierto? Bueno, ¿y usted cómo sabe que la Biblia es la palabra de Dios? Pero antes de intentar pensar en eso, preguntémonos, ¿qué otro libro milenario nos da una respuesta tan razonable del origen del universo? Sería que tú te pusieras en la tarea de conocerlos. Yo más o menos he hecho cosas como esas. Pero he conocido algo acerca de los libros sagrados, cómo explican el origen. Y eso es... Uno lo lee y claramente uno se da cuenta que es imaginación. ¿Sí? Nos atacan y dicen que la Biblia es un cuento de hadas. Pero cuando tú te pones a pensar
que si hablas con un científico, y por eso les hablaba yo de esto del espacio, de la materia, de la energía y todo esto, y que si debía existir alguien, debía ser alguien con estas características, y la Biblia nos dice que Dios tiene esas características, y que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Entonces, aunque es algo que no podemos entender, es razonable. Es razonable. Podrás ahora pensar en que es que nosotros igual no estamos para prestarle atención a libros milenarios hoy en día. La ciencia ha avanzado. Ahora ya no necesitamos ir a libros que se escribieron hace 2000 años. Ahora necesitamos ir a la actualidad de la divulgación científica. Pero si te pones a pensar, al final todos deben tener fe en lo que otros han dicho a la larga. O sea, si tú crees en el huevo cósmico, por allá creo que es el hinduismo, o bueno, en lo que sea que tú creas, así creas en el Dios creador, o así creas en que todo salió de la nada, o en cualquier tipo de origen de la vida que tú creas, vas a necesitar fe. Obviamente, si tú le dices esto a una persona que es atea, va a decir, ¿yo fe? ¿Cómo se le ocurre? Si yo creo es en las evidencias, yo creo es en los hechos, yo creo es en esto y en lo otro. Entonces tú le puedes preguntar, ¿sí? ¿Y es que acaso usted vio el Big Bang? ¿Usted estuvo ahí cuando vio que el pececito se salió del agua y vio cómo se fue convirtiendo en las miles de especies que tenemos hoy? ¿Usted vio eso? No, pues obviamente yo no lo vi, pero es que tenemos el registro fósil, tenemos todas estas evidencias de los no sé qué y más. No, esa es la interpretación que los científicos le han dado al registro fósil. Ellos piensan que porque existen estas semejanzas, entonces unos son papás de los otros. Así lo interpretaron. Pero no significa que realmente haya sucedido así. ¿Tú te has puesto a pensar que nosotros nos imaginamos a los dinosaurios como en las películas y en los libros nos los pintan, pero realmente no sabemos que fueron así? Que eran lagartos así a lo Jurassic Park. No, así alguien pensó que eran, interpretó que eran, se basó en algunas cosas para pensar y todos decimos que sí. Tenemos fe. Jurassic Park es fe. ¿Sí? Es creer en que así fue. Pero ninguno de nosotros estuvo ahí viéndolo. Entonces, en últimas, sea lo que sea que tú creas, que un ateo crea o cualquier persona de otra religión, va a necesitar fe. Lo que pasa es que a ellos no les gusta que uno les diga eso, pero esa es la verdad. Ya sean libros de texto, ya sean libros de ciencia, de filosofía o libros sagrados de alguna religión, todos van a necesitar fe para creer en esas cosas que dicen allí. Sin embargo, y a diferencia de ellos, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, la gente no va a decir que el libro de Richard Dawkins es palabra de Dios. No. La gente no va a decir que el libro sagrado de los budistas, que el libro sagrado de los hinduistas, de los taoístas, en fin, son palabra de Dios. Ellos ni siquiera dicen eso. Los únicos que decimos que su libro sagrado es la palabra de Dios somos nosotros. Nosotros somos los únicos que decimos que la Biblia no solo es un libro sagrado, sino que es la palabra de Dios. Le damos un lugar supereminente a este libro. Y eso nos distingue de todos los demás. Creemos que no solo es un libro que nos transmite información, que nos transmite conocimiento o una tradición. ¿Y sabes qué? Se requiere fe para creer en eso. Pero la Biblia sobresale por su honestidad. La Biblia misma nos dice que sí, que es con fe. La Biblia no nos está intentando convencer de otra forma. La Biblia nos dice, es con fe. Hebreos 11, versículo 3. Dice, por la fe. ¿Estás con tus ojos en pantalla? ¿Por la fe qué? Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios.
De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, por la fe. Y el versículo 6 que dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Amén. Entonces, si te das cuenta, todos necesitan fe, solo que unos dicen, no, yo no. Pero nosotros los cristianos decimos, sí, es por fe. Tú estás decidiendo tener fe en ciertas cosas, pero yo creo en esto. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y ahora, mira que acá hay un detalle súper importante. Dice por la fe en el versículo 3, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. En otras palabras, el universo fue creado por la palabra de Dios, ¿cierto? Pero piensa en eso. ¿Está diciendo que el universo fue creado por la Biblia? No, no está diciendo eso. Está diciendo que el universo fue creado por la palabra de Dios. O sea, Dios habló y el universo vino a existir, ¿cierto? La palabra de Dios creó todas las cosas. O sea, que la Biblia es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no es solo la Biblia. ¿Sí me hago entender? ¿Sí están ahí conmigo? ¿Conectados? La Biblia es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no es solo la Biblia. La palabra de Dios es mucho más que solo la Biblia. ¿Bien? Ok. Pero si hablamos de la Biblia como palabra de Dios, yo primero quiero hacer una pregunta aquí a los que estamos presentes. ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Muy bien. Entonces viene otra vez las personas que nos hacen objeciones. ¿Por qué? ¿Por qué dices que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Acaso Dios la escribió? Nos preguntan. Pues no, Dios no la escribió. Pero no necesitamos que Él la haya escrito para creer que es palabra de Él. Necesitamos que Él hable para creer que es palabra de Él. ¿Cierto? Solo necesitamos que Él hable. Sin embargo, hay algo que Dios mismo escribió. ¿Quieres saber qué es? Permítanme hablar hoy de la palabra de Dios escrita por Dios. Bien, la palabra de Dios escrita por Dios. Cuando Moisés e Israel salieron de la esclavitud en Egipto, cruzaron el Mar Rojo, entraron al desierto e iban dirigiéndose hacia la tierra prometida. Y en esas, Dios les dijo, váyanse por acá, los fue guiando. Y llegaron a un monte llamado el monte Sinaí. Cuando llegaron a ese monte, ellos ya habían visto milagros, ya habían visto el mar abrirse en dos, ya habían visto las 10 plagas de Egipto, ya habían visto agua salir de una roca, ya habían visto una cantidad de cosas que decían, wow, este Dios es tremendo, ¿cierto? Pero no lo habían escuchado hablar. Cuando llegan a ese monte, de repente ese monte, no me lo imagino, la verdad no me lo imagino, se incendió, porque dice que en el monte había fuego y humo y mucha oscuridad. Y dice que había truenos y relámpagos. ¿Se imaginan eso? O sea, yo me imagino así las nubes oscuras y fuego y todo eso. Algo así bien aterrador, ¿sí? Y ellos están ahí y eso sucede y empiezan a escuchar a Dios hablar. Todo el pueblo de Israel lo escuchó. ¿Qué dijo Dios en ese momento? Dios en ese momento habló. ¿Te acuerdas que hemos dicho que Dios no es una fuerza ni una energía, sino una persona? Y si es una persona, entonces Él nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él, entonces
Él es un individuo, Él es una persona y Él tiene una voluntad, Él tiene unas emociones, Él tiene unos deseos. Aunque sea eterno, aunque sea un espíritu, aunque sea todo lo que hemos hablado, Él es una persona. Lo que pasa es que nosotros somos personas metidas en cuerpos, ¿cierto? Pero Dios en ese momento habla y dice lo que conocemos como los 10 mandamientos. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 6, Dios habla y todo el pueblo de Israel le escucha decir lo siguiente, atentos: yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Ahora, permíteme hacer un breve paréntesis y continúo con la lectura. Es como si Dios descendiera hoy y te dijera lo siguiente: yo soy el Señor tu Dios, que te rescató de este mundo donde eras esclavo. ¿Bien? En ese contexto quiero que escuches lo que Dios dijo en ese entonces e Israel escuchó. Versículo 7. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. El Dios personal está diciendo: no tengas ningún otro Dios delante de mí. No digas que yo soy el mismo Alá, no digas que yo soy el mismo Brahman, no digas que yo soy el mismo este Dios. No pienses que hay muchos dioses y que tú puedes creer algo de este, algo de este, algo de este, esto me sirve, esto me sirve. No tengas ningún otro Dios delante de mí y no te hagas, versículo 8, ninguna clase de ídolo, ni ninguna imagen de ninguna cosa que está donde, en los cielos, en la tierra o en el mar. No te hagas ídolos. Es decir, no construyas algo diciendo que es una representación de alguien y entonces, ¿qué vas a hacer con ese ídolo? Versículo 9, no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Este Dios que nosotros tenemos es un Dios celoso. Y Él no quiere que tú cojas una estatua, una imagen, un cuadrito y lo pongas en algún lado y le rindas reverencia y digas: es que esta es la imagen de algo que está en el cielo, de algo que está en la tierra, de algo que está no sé dónde. ¿Sí? Puede ser en un sentido religioso, pero puede ser en un sentido contemporáneo, donde tú tienes el afiche de tu artista favorito y lo miras y quieres ser como él y eres fan y esto y lo otro y te enteras hasta de cuántas veces va al baño y todo, tu vida gira en torno a eso. Es tu ídolo. De pronto no es un artista, de pronto es tu trabajo. Entonces tú dices: no, es que mi trabajo es esto y yo solo vivo para trabajar y yo duermo 4 horas al día y no importa porque es que hay que trabajar y esto y esto y otro. O puede ser el sexo, o puede ser tu herramienta de trabajo, puede ser tu música, tu instrumento musical, algo que se convierte en tu todo. Mi vida gira en torno a esto. No tengas ídolos delante de mí, dice el Señor. No entregues tu corazón a otros dioses y tú puedes convertir todas estas cosas en un Dios. Versículo 10. Antes, en el 9, perdón. Al final, miren lo que dice. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia queda afectada cuando hay idolatría en la familia. Viene un juicio de Dios sobre esa familia y se extienden de manera terrible. Y no es sino que tú mires la historia de tu familia y vas a poder ver cómo cosas así han sucedido. Maldiciones en la familia
que se extendieron de padres a hijos, a nietos, a bisnietos, o a tataranietos incluso. ¿Tú quieres eso para ti? ¿Tú quieres realmente que Dios esté en contra de ti y de tu descendencia hasta la tercera y cuarta generación? Yo no quiero eso. ¿Tenemos un Dios maravilloso? Sí, pero es un Dios celoso. Y es que la verdad es esta: si ningún otro Dios existe, entonces tener ídolos es una ofensa contra Dios. Si ningún otro Dios existe y Dios, el Dios de la Biblia, existe, entonces tener otro Dios es una ofensa terrible. Y a lo único que se puede asemejar es cuando tú tienes una esposa y vas y te consigues otra. Es una ofensa terrible. O cuando tú tienes un esposo y vas y te consigues otro. ¿Cómo se siente eso? Que tú eres esa persona exclusiva y esta persona ya le está dando su vida, sus emociones, su tiempo, su cuerpo a otra persona. Es terrible. Ahora hablemoslo a nivel Dios. Creo que es mucho peor. No obstante, aunque Dios es así de celoso, mira lo que dice el versículo 10. Ahora, ¿de dónde estamos sacando esto? Él lo dijo. El pueblo lo escuchó. Por lo tanto, ¿será verdad o será mentira? ¿Ustedes qué creen? Es verdad, Él lo dijo. Versículo 10, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones. O sea, él juzga por hasta la tercera y cuarta generación de los que lo rechazan. Pero mira, derrama amor inagotable por ¿cuántas generaciones? 1000 generaciones. ¿Sobre quiénes? Sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. ¡Wow! Ese es el segundo mandamiento. Tercer mandamiento: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Que es que Chuchito, que es que Diosito, que es que el de arriba, que es cualquier cosa como nosotros nos podamos expresar de Dios de manera irreverente o hacer chistes acerca de Dios. Todo eso, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Cuarto mandamiento: guarda el día de descanso, al mantenerlo santo, tal como te lo ordenó el Señor tu Dios. Que tú dices, no, es que hay que trabajar, y entonces domingo y trabajas, y lunes de sol a sol, y trabajas, y no tienes este día de descanso para mantenerlo santo como el Señor lo ha ordenado. Dice el versículo 13, tienes 6 días en la semana. ¿Quién está hablando, perdón? Dios. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es de descanso. Pero no es solo descanso, no es allá televisión prendido y en la cama todo el día, no. Es séptimo día es de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, tus siervos y siervas, tus bueyes, burros y demás animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Todos tus criados y criadas deberán descansar igual que tú. ¿Quién lo ha dicho? Dios. Versículo 15. Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto, o tú también fuiste esclavo en este mundo, ¿o no? Y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día. Hoy en día el descanso, se suele decir o transmitir la idea de que el que trabaja como loco y ni duerme es un teso, ¿cierto? No, es que yo duermo solo 3 horas a la... ¿Sí? Y el descanso vaya y póngalos a descansar un día y verá que se sienten culpables.
pero el descanso es un mandamiento de Dios. Amén. Amén. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. No dice que los honres si son buenos y los deshonres si son malos. No, dice honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Sexto mandamiento: no cometas asesinato. Séptimo: no cometas adulterio. Octavo: no robes. Noveno: no des falso testimonio contra tu prójimo. Décimo: no codicies la esposa de tu prójimo. Tampoco codicies la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni su carro, ni su trabajo, ni su computador, ni sus zapatos, ni su perfume, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. No codicies nada que sea de tu prójimo, ¿sí? No des falso testimonio contra tu prójimo. Tú eres de las personas que va y se entera de algo o te cuentan algo de otra persona y vas a contárselo a otra. Oiga, sí, se enteró que no sé qué. No des falso testimonio. Ah, pero no es falso, eso es testimonio, ¿verdad? ¿Cómo sabes? No, pues es que yo supongo. No des falso testimonio contra tu prójimo. No codicies. Eso fue lo que Dios dijo. Eso fue lo que Dios habló y el pueblo lo escuchó. Pero no solo pasó eso, versículo 22. El Señor les dirigió esas palabras, aquí está hablando Moisés, dice, el Señor les dirigió esas palabras a todos ustedes cuando estaban reunidos al pie del monte. Habló con voz fuerte desde en medio del fuego, envuelto en nubes y una densa oscuridad. Y atentos, eso fue todo lo que dijo en ese momento y escribió sus palabras en 2 tablas de piedra y me las dio. ¿Quién lo escribió? Dios. En otras palabras, si tú dijeras, es que yo solo voy a creer que es palabra de Dios lo que Dios escribió, entonces cree y obedece estos 10 mandamientos. Amén. Pero quiero ir más allá. ¿Será que es que esos 10 mandamientos son importantes porque Dios los escribió? ¿Eso es lo que los hace importantes? O sea que si Dios no los hubiera escrito, ¿no serían importantes? Piensa, razona. No, el hecho de que Él los haya escrito tiene otro objetivo, pero lo importante es que Él los dijo. Eso es lo importante. Lo importante es que vienen de Él. Es lo que Él quiere, no que lo haya escrito o no. Porque es que si lo importante es que lo escribió, entonces, bueno, ¿y dónde están? ¿Sí? Nosotros nos inventamos 1000 maneras para decirle a Dios, No. Lo importante no es que Él lo haya escrito, lo importante es que antes de que lo escribiera, lo dijo. Antes de que lo escribiera, lo habló. Entonces, ¿qué es lo importante? Que Él lo hable. ¿Amén? Entonces los 10 mandamientos son palabra de Dios hablada, pero también son palabra de Dios escrita, ¿cierto? Muy bien. Pero atentos, la experiencia para los israelitas en ese momento fue tan aterradora, pero tan aterradora, con todo lo que sucedió y la voz y escucharon todo, quedaron pero tan aterrados que ellos le dijeron a Moisés, nos parece increíble que hayamos escuchado la voz de Dios en este momento con todo esto que hemos visto y sigamos con vida. O sea, ellos sintieron que se iban a morir, ¿cierto? Y dicen, ahora sabemos que Dios habla. ¿Bien? Ok. Pero dicen, pero esto no estamos dispuestos a volverlo a vivir.
por favor ve tú y hablas con él. Y lo que él te diga, nosotros escucharemos y obedeceremos. Bien. Atentos a eso, porque entonces Dios le dice a Moisés, he escuchado lo que el pueblo ha dicho, ok, ven tú, que te voy a dar muchos más mandamientos. Y entonces Moisés pasa 40 días y 40 noches en el monte y Dios le da toda una serie de mandamientos que conocemos como la ley de Moisés. Y él desciende y la Biblia dice, no lo vamos a ver ahorita, en el minicurso lo pueden ver, que en Éxodo 24:4 él escribió eso. Moisés escribió eso. ¿Ves? Ok, tenemos palabra de Dios hablada. Tenemos palabra de Dios escrita por Dios mismo. Tenemos otra palabra de Dios hablada de Dios a Moisés. Y esa palabra de Dios a Moisés es palabra de Dios escrita por Moisés. ¿Pero es palabra de Dios? Es palabra de Dios. Y básicamente, eso es lo que tú tienes en los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El conocido Pentateuco es la ley de Moisés. Palabra de Dios. Escrita por un hombre, sí, pero palabra de Dios. Entonces, quiero concluir lo siguiente. ¿Es más importante la palabra de Dios escrita por Dios que la palabra de Dios escrita por Moisés? No. Ahora quiero decirte algo. ¿Ustedes dónde vieron ahorita la palabra de Dios? En una pantalla. Estamos en el año 2025, no necesitamos que esté en un papiro o en unas tablas de piedra. Está en una pantalla, ¿cierto? Las escribió Moisés hace miles de años, las escribió Dios hace miles de años, pero Dios las habló. Pero ¿solo las viste hoy? Las escuchaste, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el pastor Juan Manuel las dijo. Pero ¿podrías decir que Dios te habló hoy? Desde que la Biblia sea predicada y enseñada como es, yo puedo decir que Dios nos está hablando. ¿Sí? Y cada día en tu casa que tú abres la Biblia y la lees, Dios te está hablando. Amén. Somos cristianos. ¿Por qué? Somos cristianos porque tenemos un Dios personal. Es una persona. Y Él creó el universo y se ha dado a conocer a nosotros. Y confiamos plenamente que en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, tenemos la palabra de Dios que nos revela muchos detalles acerca de Él. ¿Vieron detalles hoy acerca de Dios? ¿Aprendieron cosas acerca de Dios? ¿Lo están conociendo un poco más? Claro que sí. ¿Aprendieron algo más de qué desea Él para nuestras vidas? Bien. Sin duda alguna, iglesia, Dios ha hablado. Y Dios ha hablado hoy a nuestras vidas. Ahora te pregunto, ¿cómo estas verdades van a cambiar tu vida ahora? ¿Cómo estas verdades van a cambiar tu perspectiva de vida? Porque una cosa es decir, los 10 mandamientos, sí, no robarás, y decirlos como si fuera una tarea de religión del colegio. Y otra cosa muy diferente es tener la certeza de que Dios lo ha dicho. Y ya que yo no tengo un Dios que es una energía por ahí rara con la que conecto con mi respiración, es un Dios con el cual yo me relaciono y Él me ha dicho lo que Él quiere. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a responder a este Dios? ¿Cómo ves los 10 mandamientos ahora que sabes que provienen de Él y no de una persona o de una religión?